Sois de los especialistas que más conocéis el cuerpo, el sistema nervioso, la forma en la que sentimos. Hay un sistema muy bien estandarizado y protocolizado para poder detectar rápidamente. ¿Cuáles crees que son esas red flags que nos deben de llevar a consultar con un especialista de una manera urgente? Una cefalea que empieza y alcanza su máxima intensidad en segundos. Pacientes que piensan que al acostarse se les pasará el dolor. Los minutos cuentan. Yo creo que la población de alguna manera cada vez está más interiorizada o educada respecto al ictus y a los síntomas que pueden simular un ictus. ¿Qué educación, en qué cefalea crees tú que debería haber un poquito más de instrucción, más de divulgación, más de educación a los pacientes? Realmente con un buen manejo el paciente puede llevar otra clase de vida. Es que estos fármacos vienen muy bien, pero a veces su abuso lleva a la propia producción de la cefalea, ¿no? La clave está en saber cómo utilizarlos, cuándo y por qué. Pues el autoconocimiento es fundamental, las medidas preventivas. No hay que aguantar el dolor, tenemos que lograr ganarle la batalla un poco a la migraña. Hola, buenos días, estamos en un nuevo episodio de Piratas del Dolor. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental. Hoy vamos a hablar sobre el sistema nervioso, sobre ese sistema que nos permite sentir, pero que muchas veces se convierte en nuestro enemigo. Cuadros como que simplemente el roce de la piel te genere dolor, como descargas eléctricas por todo el cuerpo, tienen que ver muchas veces con el sistema nervioso, con el procesamiento de la señal dolorosa, con patología o con su enfermar, con neuralgias faciales, compresiones de nervios a nivel del cráneo, compresiones del nervio a nivel periférico que producen cuadros como la ciática. Todo esto tiene que ver con alteraciones del sistema nervioso. Y para poder entenderlas mejor, hoy traemos a una especialista en este área, una neuróloga, que como sabéis es la especialidad que estudia este sistema del cuerpo tan importante, y es Irina Dachevsky, compañera neuróloga del Hospital Clínico Universitario de Valencia y de la Clínica Quirón Valencia del Servicio de Neurología, y que tenemos la suerte de que nos acompañe para poder aproximarnos a esta patología que tan importante es en el dolor y en su procesamiento. Si nos acompañáis en el capítulo de hoy, veremos todo este tipo de cuadros y esperamos que os guste mucho. Gracias, Irina. Gracias por acompañarnos y por llevarnos a este conocimiento. Un placer, Jorge. La verdad que resulta de vital interés adentrarnos un poquito en el sistema nervioso, que puede parecer muy complejo, pero si tenemos algunas herramientas, algunos tips para entender un poco más lo que nos pasa como pacientes, creo que podemos llegar a tener una mejor calidad de vida. Vamos, yo creo que a lo más, te voy a decir impactante, pero a lo más útil, ¿vale? Que es, vamos a hablar hoy de varias cosas, entre ellas los dolores que tienen que ver con el sistema nervioso central. Lo dejaremos para más adelante, un poquito más complejo, pero vamos a empezar con las cefaleas, con el dolor de cabeza, como lo llaman en la calle, ¿no? Y para poder entender las cefaleas, que es una de las patologías más complejas que tenemos, vamos a clasificarlas. Empezamos por las cefaleas primarias, por las señales de alarma. Es decir, vamos a empezar por qué consideramos que son señales de alarma y desde tu punto de vista como neuróloga, ¿cuáles crees que son esas red flags, o sea, señales de alarma que nos deben de llevar a consultar con un especialista de una manera urgente? Como tips iniciales, como banderas rojas, a ver, una cefalea que empieza y alcanza su máxima intensidad en segundos. Eso ya nos alerta de que algo no va bien. Luego, si se acompaña de otros síntomas, ¿sí? A ver, si tenemos un déficit, ¿no? No podemos mover un lado del cuerpo, se nos tuerce la cara, no podemos hablar, vemos doble. Yo creo que ahí todos nos alertaríamos. Pero, por ejemplo, si se acompaña por ahí de fiebre, de mucha rigidez en el cuello, también el contexto, ¿no? Si se trata por ahí de una persona que tiene muy bajitas las defensas, en personas inmunodeprimidas, con problemas oncológicos, en esos pacientes una cefalea también puede Debería ser comportarse preocupante. diferente. Exacto. Pero sobre todo esto, digamos, una cefalea que se acompaña de síntomas nuevos, ¿sí? De una aparición súper rápida, de problemas asociados. Entonces, ahí sí no tenemos que demorarnos e ir directamente a urgencias. Claro. Algunas de estas cefaleas, algunos de estos síntomas que ha contado la doctora, reflejan patologías graves. Una cefalea súbita de una intensidad terrible puede ser reflejo de una hemorragia subaracnoidea, de la rotura de un vaso dentro del cerebro
y en la cual los minutos cuentan. Muchas veces lo que vemos desde los servicios de neurología, en mi caso yo soy anestesiólogo y he visto los códigos ictus, y esto es un ictus hemorrágico, pacientes que piensan que al acostarse se les pasará el dolor. Un poquito el mensaje que quiero que quede reflejado y reforzado, siempre recordando que esto no son consultas médicas, sino divulgación, y que esto no sustituye en ningún caso a una visita con un doctor especializado, son consejos sin más, pero creo que es importante decir que este tipo de síntomas deben alertarnos y deben llevarnos a consultar con un médico de manera urgente. Ella ha dicho esa aparición súbita de la cefalea, hemorragia subaracnoidea. Ella ha dicho déficit, o sea, pérdida de función motora o función sensitiva, pero llamativa. No puedo mover el brazo, se me tuerce la boca. Eso puede ser el reflejo de un ictus isquémico, de una suelta de un material embolígeno, es decir, que se nos tapone un vasito y nos lleve a que haya un infarto cerebral. O ha dicho también esa fiebre y esa rigidez de nuca, que puede ser pues una meningitis, una encefalitis. Esos son cuadros importantes y que no debemos dejar pasar el tiempo, porque probablemente nos vamos a la cama en la encefalitis, en meningitis, a lo mejor no es tan rápido, pero en un ictus las situaciones son Sí, el tiempo es cerebro. ya. Vale. Y eso además creo que se ha creado un sistema brutal, ¿no? Cuéntanos algo de eso, el código ictus. Respecto al código ictus, sí que el tiempo cuenta, es oro, básicamente. Entonces, sí que hay un sistema muy, muy bien estandarizado y protocolizado para poder detectar rápidamente cuadros que pueden ser categorizados como una lesión isquémica, como un cuadro en donde se pierde el flujo de sangre, digamos, hacia el cerebro, y tenemos métodos súper rápidos, o bien intravenosos para poder deshacernos de ese coágulo dentro de la arteria, o en casos seleccionados también de poder extraer el coágulo de la propia arteria. Estos son, bueno, procedimientos de radiología intervencionista, Exacto. que vosotros también estéis presentes y que básicamente es meter un tubito. Lo importante yo creo que ahí es detectarlo cuanto antes, ¿no? Sí, exacto. Que el paciente vaya, que vaya a urgencias, que lo vea y que sea capaz de ser evaluado cuanto antes y derivado, que muchas veces en la geografía española hay estos centros en la propia ciudad y está organizado en áreas de referencia para que sean derivados, y o bien terapia intravenosa que licua Ujú. el émbolo, o bien que metes un tubito y los traes, ¿no? Exacto. Yo creo que la población de alguna manera cada vez está más interiorizada o educada respecto al ictus y a los síntomas que pueden simular un ictus. Pero por ahí sí que Algo vemos estamos haciendo bien. que eso no sucede tanto con las cefaleas. Ujú. Con esto de las red flags que comentábamos, ¿no? Que por ahí la gente, o por miedo a que se lo desestimen urgencias o lo que sea, prefiere descansar, tomarse algo, y muchas veces eso también puede jugar en contra. ¿Cuál echas en falta? ¿Qué educación, en qué cefalea crees tú que debería haber un poquito más de instrucción, más de divulgación, más de educación a los pacientes? Y que marca una diferencia. Yo creo que un poco en algunas de, más allá, ¿no? De las cefaleas secundarias que pueden comprometer ya sea el tejido, la visión o la vida misma del paciente, eh, también está las cefaleas primarias, y hay patologías que son realmente muy discapacitantes. La migraña, algunas cefaleas que involucran al nervio del trigémino y al sistema autonómico. Realmente con un buen manejo el paciente puede llevar otra clase de vida. Claro, son patologías o son tipos de dolor de cabeza, cefaleas, que son muy invalidantes y en las cuales yo creo que a veces el paciente no encuentra la respuesta por parte del sistema, ¿no? Sí. Habías hablado de cefaleas primarias. Cefaleas primarias, ¿cómo las podemos catalogar? Porque tenemos la cefalea tensional, la migraña. Diferenciémoslas y un poquito clasifiquémoslas para que las podamos entender. ¿Qué diferencia hay entre la cefalea tensional, este cuadro de dolor de cabeza que mucha gente padece? ¿Es tan fácil separarlas? Es decir, esto es cefalea tensional, esto es migraña, o concurren y se entremezclan Sí, las clasificaciones en general son muy bonitas en el papel. sí, en los libros, pero luego la realidad es otra, ¿sí? Ujú. Los pacientes, o sea, son complejos, son diversos. Entonces, sí, la cefalea tensional es una de las cefaleas primarias más frecuentes. Em, se
puede parecer muchísimo a la migraña y también estar concomitante o ser, digamos, estar asociada también a la migraña. Pero bueno, un poco por diferenciarlas, la cefalea tensional es un dolor que se genera más por contracción mantenida de los músculos, Pues, el estrés, posturas fijas y demás, que se da un poco más hacia el final del día, que mejora si descansamos y cambiamos un poquito las posturas, que puede aparecer con alguna postura también cervical o del cuello y generalmente mm, puede tener un patrón que mejore mucho si cambiamos nuestros hábitos. La migraña, en cambio, ¿responden bien antiinflamatorios estas? generalmente sí, Ujú. y también a medidas locales, ¿no? O Vale. sea, tener medidas de higiene postural. Es decir, está la prevención y está el tratamiento, ¿no? Exacto. Probablemente el tratamiento, estas responden bien a analgésicos convencionales, paracetamol, ibuprofeno, analgésicos antiinflamatorios y analgésicos puros, tal vez nolotil. Y luego la prevención, los métodos de aprender a cómo se desencadenan y evitarlo, ¿no? Exacto. Sí, un poco tratar de tener por ahí lo más habitual, o sea, ¿no? El trabajo en oficina, el estar mucho tiempo con posturas fijas. Entonces, un poco el descanso, sí, de estas pantallas, el hacer Adecuarla al nivel de visión, impacto al nivel de nuestros ojos. Luego, un poquito evitar el móvil. sí, también de alguna manera, pero hacer, o sea, también descansar de posturas fijas, ¿no? De por momentos hacer algún movimiento, ¿sí? Mirar fijo a un punto que no sea una pantalla. Conocernos en profundidad. ¿Y la migraña qué diferencia tiene? ¿Qué síntomas son más migrañosos? Claro, Como neuróloga, qué te lleva a pensar que esto ya no es tanto una cefalea sí. tensional, sino una migraña? Tenemos que pensar que la migraña ya no depende tanto de los músculos de la tensión, es un problema ya de un cerebro que está hiperexcitado y que responde muchísimo más a estímulos que por ahí son más eh, sutiles o anodinos en general para la población, pero para el cerebro migrañoso eso desencadena una respuesta inflamatoria muy grande. Entonces, el dolor es un poco, tiene otras características, es más unilateral, tiene un carácter más intenso, por ahí es más como una pulsación. Luego puede acompañarse de otras cosas. Me molesta la luz, esto es la fotofobia, me molesta el sonido, la sonofobia. Mm. Puede acompañarse de algo como de angustia, náuseas o hasta vómitos en crisis muy, muy severas. Empeora un poco si nos movemos con la actividad física y tiene un patrón un poco más repetido. En algunos pacientes también, por ejemplo, pueden acompañarse fenómenos de aura, ¿sí? Esos son fenómenos neurológicos que lo más habitual que vemos son por ahí cosas visuales, ¿no? De ver lucecitas, figuras como en zigzag, perder un poco el campo visual periférico, o incluso en otros pacientes, incluso tienen Parálisis. chilleo, parálisis, se nota un Puede poquito más lentos, dificultad para hablar. Se puede llegar incluso a eh, solapar, no, sino confundir con un ictus, ¿no? Sí, totalmente. Em, Estos procesos o estos pacientes que tienen estos pródromos, estas auras, generalmente le duran minutos, ¿sí? Lo más habitual es que dure menos de 20 minutos. Genera por ahí en los pacientes que nunca han experimentado estos síntomas muchísima preocupación porque de Te repente paralice parte del te cuerpo paralice parte del cuerpo, que no veas y bien uno. no hay que banalizarlo, ¿eh? Quiero decir, No, el totalmente. mensaje no es banalicémoslo porque es una migraña, hay que descartar lo grave y luego ya, que no es que la migraña no sea grave, pero por lo menos un ictus, las consecuencias son más permanentes, ¿no? Exacto. Y generalmente esto se autolimita Ujú. y puede seguirse o no de este tipo de dolor de cabeza. Y como neurólogo vosotros, ¿cómo abordáis la migraña? Quiero decir, entiendo que hay una parte de educación para el paciente, que hay que entenderse, y una enfermedad crónica, como es la migraña, hay que entender los factores que llevan a el desencadenar de las crisis, hay que entender a prevenir las crisis, hay que aprender a tratar las crisis, y luego hay algunos tratamientos, ahora está muy de moda, el game changer, ¿no? Hay algunas cosas que, bueno, has introducido y quiero que se la digas a la población, ¿no? Este cambio de paradigma que está habiendo dentro de la neurología, ¿cómo lo abordáis? Vamos por escaloncitos. Muy bien. Yo creo que en primer lugar tenemos que conocer a nuestro paciente, ¿no? O sea, Ujú. tenemos, cada persona es un mundo y
El paciente en sí generalmente viene con un sufrimiento bastante elevado, viene con una carga también emocional muy directa implicada en este dolor. Es una enfermedad sumamente discapacitante y que está muy infravalorada. Em, entonces, un poco primero conocer al paciente y al perfil o el patrón de dolor de cabeza que tiene. En esto decíamos, a veces estas no son solamente crisis de migrañas los que son tan discapacitantes, sino también que coexiste con una cefalea por ahí más diaria, más tensional también. Que puede tener un componente cervical, es decir, Exacto. que los pacientes no son solo una cosa, sino que a Eh, veces se puede mezclar un componente una mezcla cervical con constante. una tensional, con una migraña y empeorar el cuadro, que de ahí recomendéis cosas diferentes, ¿no? Totalmente, exacto. Entonces, primero conocer un poco el perfil del paciente, ¿no? Cuántas crisis tienen durante un mes, qué factores lo desencadenan, qué fármacos está utilizando, un poco cuáles son sus desencadenantes. Hay cosas que son más habituales en la mayoría de los pacientes y hay patrones, o sea, por ahí más individuales en cada uno. Y Ujú. luego un poco esto de el manejo en sí de cada crisis y cómo lleva un poco su rutina. Al cerebro migrañoso le gusta mucho la rutina, lo predecible, ¿sí? Algo que se sale un poco de eso ya desencadena toda esta catarata o esta tormenta que es el dolor migrañoso. Entonces, un poco lo principal, ¿no? Es esta educación por ahí, en hábitos que pueden resultar muy básicos, pero el cerebro lo va a agradecer mucho. Em, y cosas hasta tan simples como hidratarnos bien, evitar el ayuno por ahí prolongado, comer algo ligerito cada 3, 4 horas. Em, bueno, un poco Evitar ruidos, evitar, o ambientes. sea, exacto, ambientes llenos de estímulos de alguna forma. Pero entiendo que esto es muy diferente entre pacientes, ¿no? Que cada uno tiene que entenderse a sí mismo, porque a lo mejor lo que para un cerebro migrañoso es un ambiente muy cargado, puede llevar a que a veces también es incluso los olores, ¿no? Gente que, bueno, el olor de tabaco, o olores que le desencadenan la crisis, y ahí es importante el autoconocimiento por parte del Sí, paciente. totalmente. Entonces, creo que una de las cosas, por ahí, o el mensaje que quiero transmitir, em, más allá de pacientes que estén diagnosticados o no, es conocerse a uno mismo. Iniciar por tener un cuadro, un resumen de cómo es tu dolor de cabeza, ¿sí? ¿Cuándo comenzó? Si tengo antecedentes familiares, esto, ¿cuántas veces en el mes me ocurren este tipo de crisis así más intensas? ¿O son dolores que puedo controlar más con antiinflamatorios? Eh, ¿Cuáles son las cosas o los triggers que sí o sí me van a dar migraña? Hay gente que, por supuesto, con el alcohol, con el vino, con la cerveza, em, Chocolate. con el chocolate muy puro, de que pueden desencadenar crisis, pero se ha visto que tampoco una dieta muy estricta, muy restrictiva, tampoco es ideal para todos los pacientes. En esto hay que o tener un plan muy individualizado para cada uno. Estos son medidas higiénico, ¿no? Sí, Bueno, del hábito del día a día, y luego utilizáis fármacos para prevenir crisis, ¿no? sí, Vale, exacto. que tenéis algunas familias de fármacos que sirven para prevenir crisis en casos ya seleccionados que consideráis que son candidatos a este tipo de farmacología o a este tipo de tratamientos, y luego el fármaco para el tratamiento de la crisis, ¿no? Es un poquito el abordaje que hacéis desde los servicios de neurología. Exacto. ¿Cómo qué buscáis en el punto de la crisis? Es decir, entiendo que cortarla, ¿vale? Sí. Y luego hay algunos tratamientos también intervencionistas, ¿no? Ujú, también. ¿Cuáles son? Y tal. Eh, bueno, retomando un poco, sí, tenemos todo este abordaje no Sí. farmacológico, esto de intentar de alguna forma, si los dolores son muy frecuentes, muy intensos, bajar un poco esa frecuencia y esa intensidad con preventivos. Ujú. Entonces tenemos preventivos clásicos que son fármacos, preventivos que son anticuerpos, que están vulgarmente conocidos como vacunas. ¿Vale? Tenemos nuevas moléculas que se llaman gepantes y también, Estos son preventivos, esto sí, estamos hablando todo de ¿vale? preventivos. Fármacos que funcionan muy bien para cortar crisis, como los triptanes, los antiinflamatorios, también fármacos que nos ayudan a cortar las náuseas, pero también nos ayudan por otros mecanismos. ¿Los opiáceos sirven? No.
A ver, y se pueden utilizar en casos muy, muy seleccionados, pero en general por el riesgo de dependencia, un poco el riesgo de enganche que pueden generar y no terminan de tener un perfil muy claro para la vera. Y luego además, voy a introducirlo, pero luego lo tratamos, la cefalea por abuso de fármacos, ¿no? Que tenemos ese punto, ¿no? Exacto. Pacientes que llegan a tratarse, sobretratarse, ya no ellos, sino tal vez también con el equipo médico y que por culpa de ese sobretratamiento a veces la cefalea está producido por el propio abuso, ¿no? Exacto, pero a veces es muy difícil no entrar en ese bucle, ¿no? Porque me duele, tengo que tomar algo y al final, o sea, esto se vuelve cada vez. Pescadilla que se muerde la cola. Exacto, y una avalancha, ¿no? Porque cada vez me tengo que tomar más cosas porque ya el dolor no responde a el fármaco que antes me funcionaba. Entonces tengo que tomar más y se vuelve algo casi diario. Al final, hay ciertos fármacos y ciertos perfiles de pacientes, los pacientes que tienen una cefalea tensional, una migraña, que por falta mm, de recursos para ir en esto de las medidas, de tratamientos preventivos, tienen que optar por lo que tienen Y falta a de la mano. tiempo, ¿no? Y Yo falta creo que de. también es a veces Exacto, que uno tiene que ser un poco funcional o estar un poco activo en su día a día. ella tu vida. Exacto, y uno no puede, digamos, y al final, o sea, a veces la migraña te termina. ¿Eso lo ves como tan importante? Porque yo lo que yo percibo desde el punto de vista clínico, desde la consulta, es que en este tipo de cuadros el autoconocimiento es fundamental, las medidas preventivas, los cuadros, las cefaleas muchas veces tienen que ver también con las cervicales, con la articulación temporomandibular que ahora veremos. eh, Esos son cambios que son importantes y que esa modificación en los hábitos pueden resultar fundamentales a largo plazo, a corto no tanto, pero a largo sí. Y luego hay algún tipo de fármacos, intervenciones que pueden llegar a cambiar un poquito el curso, ¿no? El intervencionismo, lo que son las infiltraciones, yo siempre las planteo como vamos a cortar este punto álgido para resetear y cambiar un poquito la dirección. Exacto. Necesitamos por ahí, o sea, algo que rompa este círculo, ¿no? Entonces, por ahí hasta que hace efecto un preventivo, hasta que el paciente logra ver beneficios reales, tenemos otro tipo de recursos, otro tipo de herramientas como las infiltraciones, los bloqueos, que hacen esa transición mucho más amena y mucho más rápida. ¿Qué utilizáis en migrañas? El Botox, ¿no? Esto que parece que el Botox es para las arrugas, para estar guapo, pero también tiene una buena indicación en neurología, ¿no? Sí. Sí, el Botox, o sea, siempre lo relacionamos un poco con la estética, pero realmente tiene un papel muy grande en la prevención, sobre todo de la migraña, y tiene un grado de evidencia súper alto. Eh, Luego tenemos otro tipo de intervenciones, como hablábamos de los bloqueos, de los nervios occipitales. Por aterrizarlo, perdón, te hago un inciso, eso básicamente es encontrar el nervio o varios nervios que a nivel de lo que es la sensibilidad de la cabeza tienen un patrón y pueden determinar un tipo de cefalea, es decir, la neuralgia occipital, que viene así, que la notamos una sensación, ¿no?, de pinchito, que siguen aquí o que incluso retrocular y que con métodos relativamente sencillos, como es una infiltración ecoguiada o una radiofrecuencia, una crioablación, bueno, hay diferentes técnicas que permiten pues desensibilizar o insensibilizar ese centro y cortar la transmisión. Exacto. Y por ahí, sí, hay neuralgias como tal, como la neuralgia del trigémino que nos duele un poquito la cara, pero también la neuralgia occipital, es decir, o sea, sí, que estas ramas de este nervio occipital se irritan y generan como un latigazo, una electricidad, un calambre y hasta a veces hasta una sensación de cosquilleo en el cuero cabelludo. Y que puede ser desde un cosquilleo algo Sí, terrorífico. hasta así. Hablamos de terroríficas y voy a saltar migraña. Bueno, nos falta el tema de los monoclonales de esto. Antes de saltar a las algias, quiero que no se nos olvide. ¿En qué estáis cambiando en eso? Porque me comentabas antes, estuvimos hablando un ratito antes del episodio, y cómo está cambiando ese paradigma en los servicios de neurología. ¿Dónde está el punto? A ver, tenemos que entender que no hay que aguantar el dolor, tenemos que lograr realmente ganarle la batalla un poco a la migraña. Cada vez más se está entendiendo un poco más la fisiopatología o cómo se generan o qué sistemas, sustancias están implicadas en este dolor, entonces podemos actuar desde diferentes vías.
teniendo ahora muchas herramientas y las que están en investigación o próximas a estar en el mercado, creo que tenemos un arsenal completo para poder cambiar ese objetivo. En lugar de que nuestra meta sea reducir al 50% el número de migrañas que tiene el paciente en un mes, eh, mm, va a ser más desde la calidad de vida, desde em, la libertad del número de crisis, de el impacto en su vida cotidiana. Es un poco cambiar esta meta, este objetivo, ¿no? De no ser tan taxativos con un número, sino más bien con, con un paciente en su globalidad y en su día a Así, día. liberarlo de la enfermedad. Exacto, Y esto todo va desde un punto de vista de un fármaco que lo que se hace es administrarlo para que sea preventivo. exacto. Lo mismo que era un poquito el Botox. De hecho, se solapan en algún punto, pueden ser escalones. ¿Sí? Sí, de alguna forma, a ver, las primeras herramientas disponibles eran todos estos preventivos clásicos, estos medicamentos que pertenecen a otras clases de medicamentos, Que se administran vía ahora. claro, que los utilizamos porque por alguna vía, por algún mecanismo de acción, pueden ayudarnos a reducir El número de... el número de crisis. ¿Vale? Lo que pasa es que al no ser específico para la migraña, hay que perfilarlos muy bien para el tipo de paciente, las comorbilidades, Sí, enfermedades hay que que pueden tener, seleccionarlo. seleccionarlo muy bien y no están exentos de efectos secundarios. Entonces, frente a eso, aparece el Botox hace muchísimos años como una prevención muy buena, sobre todo para la migraña Pues crónica. inyectado. Exacto. Inyectado en varios puntos de la cabeza. En distintos puntos en un Y sistema de la protocolo. musculatura. Relaja la musculatura, pero más bien modifica un poco la sensibilidad de los nervios periféricos, ¿Vale? y cómo estos se conectan luego con un montón de mediadores y de sistemas propios de la cabeza, del trigémino y de los vasos sanguíneos, de las meninges y demás. Eh, Realmente el Botox tiene un mecanismo muy interesante, pero sobre todo en los últimos años se ha descubierto o se investiga mucho sobre una proteína, un péptido que se llama el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, ¿sí? Las siglas, para hacerlo un poquito más corto, es CGRP, ¿sí? Este péptido, esta proteína, está normalmente muy alta en pacientes que tienen migraña. Los niveles en sangre, en los niveles plasmáticos, son altos. Y durante las crisis, esos niveles aumentan exponencialmente durante una crisis de dolor. Entonces, se han creado moléculas, anticuerpos monoclonales, que lo que hacen es bloquear hasta a esta sustancia, a este CGRP. Entonces, estos anticuerpos monoclonales o bien lo bloquean porque no permiten que esta sustancia actúe en su receptor, o a través de algo que se llama ligando, es decir, o sea que lo secuestran, básicamente. El CGRP hace que los vasos se dilaten, que se abran, que se liberen un montón de sustancias. Estos anticuerpos monoclonales son inyectados, ¿sí? Por eso este concepto de vacunas. Hay algunos que se ponen mensualmente y otros que se puede triplicar la dosis, incluso espaciarlos cada 3 meses. Y bloquean entonces a esta sustancia muy relacionada con las crisis de dolor. Previene, es capaz de prevenir en un porcentaje altísimo, Sí. incluso de liberarlo de enfermedad. Y esto se está implementando ya, bueno, en diferentes unidades, ¿no? Sí. Em, Ha habido también, o sea, a partir del uso, digamos, y el uso en vida real de estos monoclonales, muchísimos pacientes que cambiaron realmente su historia con la migraña porque responden muy bien a este mecanismo, a esto de bloquear este péptido, esta sustancia. Em, que esto puede ir combinado o no con otro tipo de tratamientos, ¿no? Con el Botox y demás. Y en los últimos años, o sea, muy recientemente, tenemos más cosas todavía que, bueno, que nos ayudan un Buenas poco al noticias. combo, que son los gepantes. ¿Vale? Los gepantes también funcionan sobre esta vía del CGRP, ¿sí? Bloquean entonces a este péptido y son pastillas, son comprimidos, ¿vale? Actualmente en España hay dos disponibles, ¿sí? Uno que es el Rimegepan y otro que es el Atogepan. El Rimegepan se ha descubierto durante los estudios clínicos que funciona, tiene un doble mecanismo.
¿sí? Funciona tanto como para prevenir las crisis, bloquea durante 48 horas a este péptido, o bien funciona muy bien durante la crisis de dolor, ¿Vale? ¿sí? En esto que decíamos que estos niveles en sangre de este CGRP se potencian al máximo. Luego tenemos otras sustancias nuevas también que funcionan muy bien en las crisis, como los ditanes, como la miditam. Bueno, enhorabuena. Lo has explicado fenomenal y creo que es súper instructivo. Creo que ha cambiado mucho el arsenal que tenéis desde los servicios de neurología. Creo que son muy buenas noticias para los pacientes que sufren de migraña y bueno, la verdad es que buenas noticias y buenas perspectivas para conseguir no solo esa reducción del número de crisis, sino también transformar a que las pacientes, bueno, estén curados, podemos llegar a decir, ¿no? Que en algún punto pueda llegar no, tal vez en este momento aún no, pero que se pueda aspirar a que el paciente esté curado de esta patología que les limita tanto. Exacto, yo creo que podemos tener muchas cosas, podemos estar, o sea, Más que curados, libres de enfermedad, que exacto. creo que es la palabra más adecuada, ¿no? O libres mayor tiempo de enfermedad. Lo que yo aspiro es a que los pacientes tengan un mayor control Sí. de la enfermedad, que ellos puedan de alguna forma modificar cómo se comporta su migraña y que las migrañas no los venza. Ya, que Mm, no cambie tanto su vida, que no sea tan impactante. exacto, Ya, entonces realmente hay que tener paciencia, hay que saber cómo utilizar los diferentes fármacos, cuándo, cómo, no abusar, pero tampoco esperarnos demasiado. Entonces, realmente tener una consulta y poder abordar el tratamiento en agudo, preventivo, es sumamente vital fundamental. y fundamental. Luego, hablábamos de las primarias, ¿eh? Clúster, la enfermedad del suicidio. Vamos a otro punto. Esa patología que al que le toca, l- no es que le cambie la vida, es que se la arruina, ¿no? Muchas veces. Explícanos qué es. Realmente las cefaleas tipo clúster, Horton, en racimos, son dolores súper intensos que no solo incapacitan al paciente, sino que interrumpen directamente su vida. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo son las características de este dolor? Porque no es lo mismo una cefalea tensional, un clúster, ¿cómo es? ¿Cómo lo escribe el paciente? ¿Es en los dos lados? ¿Es en uno? ¿Es una descarga? ¿Cómo es? En general se da un poco más en hombres de mediana edad y es un dolor normalmente que lo despierta por la noche, sobre la madrugada, un dolor unilateral muy agudo, que se acompaña de algunos signos que llamamos de activación de sistemas, ¿no? Del sistema trigémino autonómico. Entonces, además de un dolor de intensidad 8, 9 o 10 de 10, tenemos un poco de lagrimeo, se nos pone rojo el ojo. Podemos tener también cierta rinorrea, agüita por la nariz, sensación como de taponamiento de ese lado de la nariz y demás, y un dolor súper, súper intenso que puede durar hasta casi 180 minutos. Y En esto una intensidad de 10/10. de 10/10, exacto, que el paciente No son descargas transitorias, sino no, que no, no, es algo ¿y continuo. lo sienten como descargas? El paciente lo siente como, digamos, en primer lugar, a veces puede haber como una pequeña sombra, como un dolor ahí por detrás del ojo y demás, pero luego un dolor lancinante continuo y que se acompaña de todas estas manifestaciones a nivel ipsilateral de la cara. En Y, un lado. exacto, de un lado de la cara. Y que no se calma con nada. El paciente, o sea, poco más se tiene que golpear la cabeza contra una pared porque no hay, o sea, por lo menos analgésicos comunes que puedan parar este tipo de dolor. Que esto no te lo para un ibuprofeno, no te lo para un paracetamol, no. Tal cual. Em, entonces, realmente el paciente a veces se siente desahuciado y si uno reconoce estos síntomas y puede actuar a tiempo, podemos cambiar un poco este sufrimiento y este dolor, o sea, tan, tan intenso y tan agobiante. Hay muchísimos recursos y hay, digamos, por ahí tratamientos en agudo que funcionan muy bien y que pueden cortar, o sea, con esta pesadilla. Tanto tratamientos como intervencionismo, tanto por parte de neurología, neurocirugía, unidades del dolor, maxilofacial. ¿Hay algún tipo de intervencionismo sobre ganglios específicos de lo que es el sistema nervioso central, bloqueo, radiofrecuencia?
que bueno, no siempre funcionan, pero pueden ser una opción. Y luego, pues, técnicas neuroquirúrgicas por parte de los neurocirujanos que permite el alivio de algunos perfiles de pacientes. No vamos a ser categóricos en decir todos, pero no quiere decir una sentencia de muerte, que se me entienda. No quiere decir una sentencia para sufrir este dolor. Es decir, que hay opciones y que los pacientes tienen que encontrar la vía, ¿no? O bueno, Exacto. hay que facilitarles el encontrar la vía. Y eso yo creo que es parte de las obligaciones del sistema sanitario, además en un dolor tan terrorífico. ¿Qué lo diferencia de la neuralgia del trigémino, que es otra forma de dolor muy intenso? Y de la neuralgia, iba a decir ya facial atípica, que era la clásica y tal, pero estas algias faciales tan intensas que intervienen en el sistema trigeminal, ¿cuáles son las diferencias o cuáles son las importancias en sus características para poder diferenciar su tratamiento y su prevención? Es decir, ¿Mm? el clúster ya lo has definido, la neuralgia trigeminal o el neuralgia del trigémino, ¿cómo es? ¿También es unilateral? Un poco, bueno, para que, por entenderlo, el trigémino es un Buen punto. Saber qué es el trigémino, que un nervio del de la cara, básicamente, bueno, sistema. que integra o que modula la sensibilidad. Entonces, De un lado y del otro, exacto, ¿vale? sale del cerebro, tiene un recorrido, digamos, dado y da entonces estas 3 ramas terminales, ¿Vale? ¿sí? Con sus ramitos, digamos, a tal. Entonces, muchas veces hablamos en migraña del trigémino, en clúster de trigémino, pero hay patologías que directamente afectan al nervio, o bien a su salida, o en su recorrido, o lo comprimen y demás, y que dan la neuralgia del trigémino, Cuando un nervio se comprime, duele. totalmente. Entonces, la neuralgia del trigémino, por entenderla, es una descarga eléctrica, un calambrazo de segunditos en una o generalmente 2 ramas de estas terminales que decíamos. Y dura unos 10 segundos, puede desencadenarse por estímulos súper banales, ¿no? Un pequeño roce, el cepillarse los dientes, el peinarse, el hablar, el masticar de ese lado, ya desencadena ese latigazo eléctrico. Y generalmente, Y una eh, intensidad muy elevada. exacto, no nos acompaña de otro tipo de síntomas y nos da este descanso, ¿no? Entre calambrazo y calambrazo. Sí, que no es un dolor continuo Sí, como hablabas en el clúster, exacto. que puede ser 180 minutos sin parar. Aquí son descargas súper intensas que pueden repetirse, pero que hay periodos entre crisis que esto no es que sea más o menos intenso, pero que las características son Pero que estamos diferentes. libres, sí, ¿Vale? pero que resulta muy incapacitante, porque imagínate, o sea, que el simple hecho de, mm, Cepillarte el diente te exacto, desencadena una ves a crisis una de... persona o que te dé un poquito del viento, o sea, te desencadene, digamos, Además, puede haber varios al episodios de crisis a lo largo del a lo día. largo del día, sí, exactamente. Ujú. Y que tampoco responden a analgésicos comunes. Esto necesita de moduladores, de la señal eléctrica, de fármacos, de intervenciones que nos ayuden un poco a regular esta transmisión eléctrica que tiene el nervio. Algunos fármacos, luego lo veremos en la parte final del episodio, cuando hablemos del dolor neuropático, hay algunos fármacos que cuando duele el sistema nervioso central se utilizan. Son antidepresivos, son anticonvulsivantes. En la neuralgia del trigémino especialmente son importantes. Y encontrar el fármaco ideal para el paciente es un desafío para este perfil de pacientes. Y luego hay algunas técnicas, tanto a nivel de lo que es unidad del dolor, como servicios de neurología, como servicios de neurocirugía, que permiten, bueno, interrumpir, modular la transmisión del dolor por estas ramas terminales o por el propio ganglio donde confluyen todas estas ramas, que se llama el ganglio gas, que está un poquito profundo en el cráneo, y que, bueno, lo primero es saber si hay una compresión o no, ¿no? Entiendo que una prueba de imagen es importante, porque a veces es una cuestión de resolver la compresión por vía neuroquirúrgica y a veces es una cuestión del alivio. Hay también pacientes en los cuales no se detecta, ¿no?, ninguna alteración. Y ahí Exacto, tenemos otro perfil, ¿no? exacto. A ver, como primer punto quizás es esto, diferenciar un poco. Este nervio puede doler y la causa por ahí más habitual por lo que se da es una compresión microvascular. ¿Eso qué es? Que a la salida del cráneo el nervio pueda estar comprimido un poco o desplazado por alguna arteria que se mete en su recorrido, ¿sí?
y que generalmente va, digamos, pulsando y apretando, pulsando y apretando. Eso hace que la transmisión del impulso del nervio cambie y que se modifique y de estos patrones así tan desagradables. Entonces, a través de una neuroimagen de resonancias, que pedimos secuencias especiales para valorar un poco la salida de los nervios, se llaman secuencias fiesta o propeller, que nos permiten ver si existe esto de esta disposición anatómica de las arterias que genera esta compresión en el cerebro. Esa es la causa más común. Y generalmente, primero el abordaje es farmacológico, ¿sí? Hacer por ahí una intervención cerebral para poder mediar o poner algo entre el nervio y la arteria, que son una malla de teflón y demás, se deja ya para casos muy refractarios o que ya no responden a nada de los tratamientos moduladores farmacológicos o técnicas mínimamente invasivas y demás. Bueno, optamos por la descompresión quirúrgica. Ujú. Luego están las técnicas de las clásicas que seguro que nos ven pacientes. Conocerán la radiofrecuencia, la técnica Mulan por compresión de lo que es el ganglio de Gasser, que son técnicas percutáneas que colocamos una aguja por guía de imagen con el objetivo de colocar un dispositivo y o bien interrumpir transitoriamente la señal desde esta centralita del dolor del trigémino que es el ganglio de Gasser. Generalmente un abordaje a través del cerca de la mejilla, es una aguja finita que llega hasta este emplazamiento y es un tratamiento que dura media hora más o menos, que se hace con sedación y que permite aliviar a este perfil de pacientes de manera intensa. Luego hay otro que es el esfenopalatino, aunque no tanto para la neuralgia del trigémino y que puede ser otra estructura del sistema nervioso que está ahí dentro y que nos permite el alivio de estos perfiles. Em, Luego estaba otro tipo y cambio la neuralgia del trigémino a una forma de neuralgia trigeminal, ¿no? Que es el dolor facial, bueno, la neuralgia facial atípica, como la llaman antes, o el dolor facial persistente idiopático, ¿no? Exacto. Que, que tiene algunas diferencias, ¿no? Y que permite, pues, a esos perfiles de pacientes que yo veo muchos en la consulta de estos, pacientes que han sido sometidos a un procedimiento dental, lesiones periféricas que llevan un dolor con características de trigémino, es decir, de dolor neuropático intenso, pero de más duración, con un evento desencadenante, sin una lesión que se encuentre. ¿Cómo los categorizáis? ¿Cómo los detectáis desde la consulta? Hablábamos que esta neuralgia del trigémino era más esta sensación de descarga súper intensa de segundas de duración que se generado por estímulos inocuos. Y luego tenemos estos otros tipos de dolores de la cara que son por ahí más difusos, ¿sí? O sea, no siguen un patrón claro de una rama del nervio, sino que duele y de forma más constante. Es un dolor más sordo, que no hay descanso, que el paciente ya puede despertarse con este dolor y acostarse con él, que empeora si tenemos mal descanso nocturno, si estamos más estresados y puede aparecer de un lado de la cara, del otro. Ujú, Generalmente sí que suelen aparecer o tener, o sea, como antecedente remoto esto, alguna intervención dental, alguna extracción, algún procedimiento que estimula un poco todas las vías que recoge, sí, el nervio trigémino, pero es otro tipo de categoría de dolor. ujú. Y por ahí tiene otro tipo de abordaje diferente al de la neuralgia también. A ver, en lo que nos compete a los de unidad de dolor, obviamente el tratamiento farmacológico, el tratamiento sintomático es muy parecido, Sí. fármacos para el dolor neuropático, el antidepresivo, el anticonvulsivante. Sin embargo, el target, o sea, el objetivo anatómico para el alivio es tal vez no tanto el Gasser, sino el esfenopalatino, lo que utilizamos y a veces terapias que son intranasales con unos dispositivos que permiten la aplicación de fármacos y que son bastante eficaces. Yo creo que lo importante es saber de qué hablamos, hacer un diagnóstico preciso, que las neuralgias faciales es complicadísimo. No quiero que se me olvide otra más, que es la neuralgia, bueno, más que neuralgia, no es tanto neuralgia, sino el hecho de el dolor que produce la articulación temporomandibular y que, por desgracia, a veces yo he visto casos en los cuales pues, la temporomandibular se intenta, el menisco, el dolor que produce y que durante el transcurso de las cirugías hay nervios
y desencadena en cuadros que pueden llegar a ser una neuralgia facial atípica. Tengo 2 en la cabeza que no creo que se me olviden en mi vida, pero perdón, el dolor de la articulación temporomandibular, eh, ¿cómo lo diferenciáis? ¿Cómo lo veis y cómo lo tratamos? Generalmente, em, Dolor más localizado en esta zona, ¿no? Que tiene que ver con la exacto, masticación, la articulación, o sea, que nos estamos refiriendo es la articulación, o sea, que conecta un poco todo el hueso la mandíbula. de la mandíbula, el hueso temporal y mandibular. Entonces, em, generalmente también tenemos. Un nervito por ahí, ¿verdad? Que es el auriculotemporal, la ERTE. Sí. En este dolor es que es importante saber que como hablábamos también de la migraña, están los factores desencadenantes, el hecho del masetero, que es uno de los músculos más potentes del cuerpo, lo ven mucho los maxilofaciales, no solo los neurólogos, pero es un dolor en esta zona, en esta localización anatómica, que tiene muchas veces también concurre síndromes miofasciales, ¿no? Esa hipertonía del masetero, Exacto. y que, bueno, depende, para entenderlo, es una articulación cuya hipertonía o cuya utilización inadecuada, ya sea por factores anatómicos o por factores desencadenantes, lleva a una patología de la articulación, como puede ser la rodilla, el hombro, y que puede desarrollar patología dentro de la articulación, un problema en el menisco que permite el cierre y que puede desencadenar chasquidos, ¿no? Es Ujú. frecuente que puede desencadenar un dolor en esa zona, un dolor más irradiado por el masetero, por el músculo, y que en ocasiones, pues esto desencadena cuadros, cefaleas tensionales y que, como decimos, pues bueno, en cirugías puede haber algún tipo de afectación neurológica o cosas por el estilo, Es y ya generar un cuadro mixto, ¿no? exacto, y al final también, o sea, más allá de la patología per se del ATM, eh, termina también predisponiendo a que empeoren algunas ya cefaleas de base, ¿no? O sea, empeorar o predisponer a una cefalea tensional, empeorar una migraña y que tenga un gran componente, digamos, por la disfunción de la articulación. Y muchas veces tratando el dolor miofacial o el dolor este más mecánico, también se ven muchísimos mejores resultados a nivel de migrañas o cefaleas tensionales. Me río porque es mi caso, se lo contaba yo hoy, que yo padezco de cefaleas frecuentemente y no migrañas, sino cefaleas, y que, bueno, tratándome el masetero con Botox he mejorado sustancialmente, preveniendo, soy bruxista, esto que Ujú. chasqueamos los dientes por la noche, y la tensión lleva la hipertonía al masetero, y bueno, por el momento me ha funcionado, ya te diré con el tiempo, pero yo creo que lo importante, sobre todo en las cefaleas, es entender el hecho de la individualización y el estudio pormenorizado de las características del paciente, tanto del dolor como de su vida y cómo se desencadena, y de ahí hacer un tratamiento a medida, ¿no? Sí, un traje a medida. Que no se nos olvide la migraña, perdón, la cefalea por el abuso de fármacos. Sí. Para que esto lo entienda la gente, ¿qué es? Es un dolor crónico, me duele la cabeza más de 15 días en un mes, ¿sí? Durante ¿Pero seguidos o puede ser, digamos, de forma puntual o de continuo, durante más de 3 meses. Y esto se relaciona sobre todo cuando ya paso el límite, de ciertos tipos de medicamentos, sobre una base de factores predisponentes, ¿no? Es más pues frecuente. no le ocurre a todo el mundo? Exacto, no le Ah, ocurre a todo el mundo. Lo vemos más en cefaleas primarias, que la gente tiene que optar o necesita este recurso del analgésico. Entonces, un poco el límite, claro, para los antiinflamatorios en general, ibuprofeno, naproxeno, Enantium y demás, es no superar 15 tomas de antiinflamatorios en un mes, ¿sí? Y luego hay otra clase de fármacos que son más específicos para migrañas, para las otros tipos de cefaleas primarias, que son los triptanes, ¿sí? Para este tipo de fármacos, incluso el límite es más bajo. No debemos superar las 10 tomas de este tipo de fármacos al mes. básicamente lo que quiere decir es que estos fármacos vienen muy bien, Pero, pero a veces su abuso lleva a la propia producción de la cefalea, ¿no? exacto, a perpetuar estos mecanismos del dolor, a que los mecanismos de acción del propio fármaco ya no actúen o no sean tan eficaces y al final terminan perpetuando y amplificando estas señales dolorosas y terminamos en este bucle. Es importante prevenir. Yo creo que en este perfil, bueno, sobre todo aquellas personas, y lo digo por propia experiencia, que vean que pueden llegar a abusar de este antiinflamatorio, porque me duele la cabeza, me tomo
pues yo qué sé, el Spidifen, el Enantium, el que sea, y, y que a veces es importante cambiar el paso. Es decir, evaluarse uno mismo, evaluar cómo dormimos, cómo es nuestra almohada, por si tiene un componente cervical, cómo mordemos, y luego, pues nuestra vida, el nivel de estrés al que nos vemos sometidos. Por supuesto, siempre con una evaluación por parte de un especialista, en este caso, pues lo ideal, un neurólogo por especialidad, una unidad del dolor, un equipo multidisciplinar o el propio médico de atención primaria para si tiene que derivar a otros especialistas. Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso potente de lo que son las cefaleas y, bueno, esos puntos más protagonistas, por desgracia, para mucha gente. Y ahora me gustaría hablar sobre dos cositas que tienen que ver con la neurología, que es el dolor en sí mismo, el dolor cuando duele el sistema nervioso central, el dolor neuropático, y el dolor nocioplástico, la sensibilización central, que por desgracia muchos pacientes, sin ser el neurólogo el que de alguna manera hace ese tratamiento, concurren un montón de patologías y en un montón de especialistas, porque claro, dolor neuropático ve el traumatólogo con la ciática, el neurocirujano con la neuralgia del trigémino y la ciática, unidades del dolor con muchas, el cirujano general con una neuralgia del ilioinguinal, es decir, que compresiones de nervios hay por todo el cuerpo, que las puede ver cualquiera, están las neuralgias, las neuropatías diabéticas, perdón. Es decir, que afectación del sistema nervioso puede verse en muchos tipos de cuadros y esto genera un dolor neuropático. ¿Qué es el dolor neuropático, Irina? El dolor neuropático, estamos hablando de una lesión en el sistema somatosensorial, ¿sí? En el cableado, ¿sí? En la lesión o compresión de estos nervios, o bien en el procesamiento un poco de la información de este cable hacia el sistema nervioso, ¿Vale? ¿sí? Tenemos, Puede ser una compresión, puede ser un corte, ¿no? exacto, Vale. una pérdida de la vaina de mielina del nervio, Hay diferentes mecanismos por los cuales el nervio se lesiona. A veces son metabólicos, como puede ser incluso la diabetes, ¿no? Que lleva todos un esos daño. picos de azúcar que vamos haciendo constantemente generan muchos cambios inflamatorios y terminan lesionando muchísimo todas las estructuras del nervio, de los nervios periféricos sobre todo. Luego hay daños por compresión, que pueden ser por propio cuerpo, como puede ser una hernia discal que te comprime un nervio, o puede ser un proceso quirúrgico que puede o bien generar una fibrosis, que es un atrapamiento del nervio por la cicatriz, o puede generarse un corte, un neuroma doloroso. Y todo eso genera un dolor con unas características, que es el dolor neuropático. ¿Cómo lo puedes clasificar en tres? A ver, el dolor neuropático es un dolor diferente a un dolor que nos podemos hacer, o sea, por un golpe, una lesión, ¿no? Ujú. Es un dolor más eléctrico, más quemante, que por ahí se relaciona con otros tipos de signos o síntomas neurológicos, ¿no? El hormigueo, los cambios en los patrones de la sensibilidad, de sentir un poquito más entumecido, sentir menos, de por ahí tener episodios de que un estímulo que antes me generaba un poquito de dolor, ahora el dolor se exacerba muchísimo, que es la hiperalgesia. ¿Vale? Em, o luego la alodinia. La alodinia Esto es difícil de entender, ¿no? sí es un estímulo que no debería generarme dolor, me lo genera, ¿sí? Un estímulo que es muy suavecito, muy sutil, me desencadena un dolor desproporcionado en alguna zona del cuerpo. Yo siempre digo que, seguro que todo el mundo lo entiende, imagínate que te has quemado cuando te quemas con el sol. Ujú, Esa zona no la puedes ni tocar por el estímulo que te genera. Pues esa sensación sin tener una quemadura. Eso exacto. es la alodinia, Ujú. básicamente. Y generalmente viene por una lesión del sistema nervioso, Exacto. Entonces, este sistema nervioso puede dar síntomas positivos en más, ¿sí? O síntomas negativos, ¿no? como adormecimiento. Exacto. Ya. Exacto. ¿Por qué es tan importante diferenciarlo? Es decir, en un paciente que sufre de dolor, determinar si existe o no el dolor neuropático, que no solo es importante en el paciente, como hemos hablado, musculoesquelético, sino en el paciente oncológico, que lo vimos en el capítulo de oncología con Inés, el hecho de diferenciar en aquellos pacientes si hay o no el dolor neuropático, ¿por qué es tan importante? Sobre todo por el manejo, ¿no? Al final, yo creo que los dolores tampoco los podemos clasificar tan taxativamente y generalmente el paciente va a presentar un dolor mixto, ¿sí? Ujú. Pero sobre todo el tratamiento o cómo abordamos el dolor neuropático es diferente a un dolor mecánico o miofacial, ¿sí? Entonces,
por ser un poquito más específicos o ir un poquito más al grano, muchas veces, bueno, en algunas patologías tenemos que abordar la causa. Por ejemplo, en lo metabólico tenemos que tener un muy buen control de la diabetes. Y en otro tipo Sí, las compresiones, de tratar la hernia, enfermedades, está claro que cuanto por antes supuesto, reduzcamos la compresión del nervio, más mejorará. Pero exacto, lo que es el síntoma, es decir, así como un dolor, tú hablas del dolor mecánico o antes la cefalea tensional, analgésicos. Bien, en exacto. un dolor neuropático, ¿son tan eficaces estos analgésicos como pueden ser los antiinflamatorios, los opiáceos, los corticoides? O antes hablábamos esos antidepresivos, esos anticonvulsivantes. ¿Por qué es tan importante diferenciarlo? Un poco tenemos que comprender de forma muy, muy sencilla que los nervios o esta transmisión eléctrica es un intercambio a nivel de membranas y demás de distintas sustancias, ¿sí? Entonces, este impulso eléctrico se genera por intercambio de iones y demás en las membranas de los nervios. Tenemos ciertos fármacos que actúan sobre estos canales o estas sustancias, estos iones que participan en este intercambio y en la modulación de la electricidad, ¿vale? Entonces, si bloqueamos ciertos canales o ciertas sustancias, podemos lograr modular un poco esa señal eléctrica Y mejorar el síntoma. y mejorar, exacto. Entonces, em, esta categoría, ¿no? De que estos dolores neuropáticos responden a antidepresivos o antiepilépticos, un poco va de la mano de eso, ¿sí? De cómo se genera. Que eso llama mucho la atención a los Exacto. pacientes, el decir: Que "¿Por qué me sí, das un antidepresivo si?". exacto, si yo no tengo Bueno, depresión, sí, o sea, no, sí, pero no estamos hablando de esto, exacto, no, sí yo es no como tengo fuerte confusión. y se utiliza para epilepsia. En realidad es por este mecanismo que tienen, porque van a modular o bloquear algunos canales específicos de iones de sales y nos ayuda mucho a controlar la señal eléctrica de alguna forma y la Sí, percepción central también del dolor. son, bueno, sobre todo yo ahí creo que es importante entender 2 puntos. Cuando tratamos el dolor, por lo menos yo desde la consulta y los compañeros lo que intentamos es ir a la causa, que eso nos lo permiten las infiltraciones, las cirugías o, bueno, a veces la modificación de algunos factores como en la diabetes, el control metabólico, que eso va a la causa. Por otro lado, las infiltraciones nos permiten, pues, desinflamar, hacer tratamientos ablativos o incluso disolver en una fibrosis, entrar y quitar las compresiones de los nervios. Pero por otro lado, el tratamiento sintomático. Y el tratamiento sintomático va por un lado con la modulación del dolor, con los antidepresivos y anticonvulsivantes en el dolor neuropático y con el control del dolor con lo que son los antiinflamatorios, los opiáceos y otro tipo de fármacos. La verdad es que el dolor neuropático es un desafío, siempre lo tenemos que tener muy en consideración. Yo creo que todos los especialistas médicos, no solo los del dolor, no solo los neurólogos, sino cualquiera tiene que saber diferenciar un dolor neuropático, porque si no vas con este tipo de fármacos, las capacidades son mucho menores. ¿Qué es el dolor nocioplástico? Lo otro que comentamos, la sensibilización central, porque eso ya creo que es un global, que engloba un montón de gente. Te lo estoy poniendo difícil, ¿eh? Te lo estoy poniendo un tema complicado, pero ¿qué es la sensibilización central? ¿Puedes explicárnoslo y traerlo fácil? Voy a intentarlo. A ver, em, podemos pensarlo de alguna forma a nuestro sistema de procesamiento de la sensibilidad, del dolor, como un mezclador de sonidos, ¿no? Entonces, si todo funciona bien, los canales están calibrados, ¿sí? El canal de la presión, de la temperatura, de la presión, del dolor, están todos en sintonía. Ujú. Ahora, un estímulo se repite numerosas veces, ya sea esto una lesión por una cirugía, por un traumatismo, una migraña muy recurrente. O incluso una repetición del estímulo doloroso, ¿no? De Exacto. una intensidad elevada y no Ujú. controlada. Exacto, o repetida o sin una causa clara tampoco. Entonces ya las vías que modulan a este sistema cambian. Se vician. Se vician, se amplifican, el sistema ya sube de alguna forma su volumen, ¿no? Y ante un mismo estímulo, ya la respuesta que da es muchísimo mayor. Desproporcionada a veces, ¿no? Ujú, tal cual. Em, a ver, podemos pensarlo como vías que suben y bajan, Mm. ¿no? Tenemos receptores del dolor distribuidos por la piel, los tejidos, las vísceras,
que nos detectan esta señal, las mandan por vías periféricas hacia la médula, luego hacia otras estructuras de relevo del tálamo de la cabeza y luego esto se amplifica por toda la parte de la corteza cerebral que tiene, primero que localizar el dolor, ¿sí? Luego que interpretar y prestarle atención, ¿sí? Procesar o integrar el miedo y recordar que eso también nos ha dolido. El componente emocional, ¿no? Exacto. Y también toda esta parte de la ínsula, del cíngulo anterior, que procesa toda esta parte emocional en el cerebro. Entonces, no es solamente registrar una sensación o dónde está localizada, sino que involucra muchísimos sistemas en nuestro cerebro. Entiendo que al final el hecho de el dolor en sí mismo, su intensidad, su repetición, su persistencia, ya no el hecho de que haya una lesión en el cableado, ¿no? Que hablábamos antes era el cableado está lesionado, dolor neuropático. Ok. No, aquí en principio no tiene por qué estar lesionado, o sí, pero bueno, puede ser una repetición en la estimulación, lo que lleve a una disregulación del cableado, que no funcione bien por sobreuso y que entonces genere una amplificación de la señal, que además tiene otro punto de complejidad en lo que es el tratamiento, que es el componente emocional que en los segmentos supratentoriales se produce, que al final dices, bueno, en la parte del cerebro se produce, que lleva a que, bueno, esos componentes emocionales también los tengamos que tratar a veces por parte de psiquiatras, a veces por parte de otro tipo de técnicas. Lo vimos en el episodio de Alejandro, que estuvimos hablando de la estimulación magnética transcraneal, y que es muy importante las vías emocionales en cómo concurren, y que, bueno, ya lo explicaremos en otros episodios, pero que eso lleva a que, y ahí es donde me gusta que hagas el punto, el hecho de que dolores que no hay una lesión del sistema nervioso en sí mismo, o puede haberla, como en el síndrome regional complejo que veremos en otro episodio, sino cirugía de columna, es decir, procesos que a veces incluso ya están reparados o ya están solucionados por parte Ujú. del cirujano o por parte del médico, pero que lleva dolores en los cuales el paciente siente dolor con estímulos que no debiera sentir. Es decir, notas que solo la palpación de la columna es dolorosa, que solo un dolor muy disperso y que es ese componente de sensibilización central porque se ha amplificado la vía de sentir, perdón. Exacto. De alguna forma, eh, pueden converger muchísimos factores, ¿no? Pero esto del estrés mantenido, el dolor persistente, un poco esto de esa activación del eje que todos conocemos del cortisol, de este Ujú. eje hipotálamo hipofisario, adrenal, em, las vías también descendentes, ¿no? O sea, hablábamos que una vía sube y que también tenemos vías descendentes desde el cerebro y Es demás. decir, hay una transmisión del impulso hacia arriba, se modula y baja. Exacto, y también, o sea, tiene que haber un sistema de freno también y de regulación de cómo sentimos, ¿no? Entonces, las neuronas se empiezan a reforzar entre sí, aprenden a doler. La lesión inicial o la anoxia inicial puede haber desaparecido y el sistema ya quedó mal calibrado, ¿sí? Quedó en un volumen súper alto. Existen mecanismos para regularlo, ¿no? Ujú. El Ujú. dolor nociplástico es un concepto relativamente nuevo, pero muchísimo más complejo y que requiere de un abordaje mucho más multidisciplinario. Ya. Tal. No responde solamente a tomarnos un fármaco o hacer determinada terapia. Requiere de un abordaje eh, desde lo farmacológico, desde lo emocional, Rehabilitación. desde la terapia cognitivo-conductual, desde la rehabilitación y la fisioterapia, que es fundamental. Requiere cambios, así como se generaron una mala adaptación o una plasticidad errónea de estas vías del dolor, requiere cambios y modulaciones integrales para poder mejorar este tipo de cuestiones. Yo creo que es un desafío. Yo para mí el punto con la sensibilización central, por desgracia, creo que es preventivo. Que como sistema sanitario tenemos que esforzarnos en conseguir que los cuadros no lleguen ahí, no lleguen a ese nivel de disregulación, porque luego es muy difícil conseguir volver a hacernos con ello. Sí que requiere un abordaje multidisciplinar, pero creo que es importantísimo en cierto nivel de patologías actuar cuanto antes, intentar bajar y que sean el menos número de pacientes los que se encuentran en esto, que por desgracia los tenemos, incluso haciendo las cosas muy bien, ¿no? Pero conseguir que esos estímulos dolorosos
y bajarlos cuanto antes, modularlos, porque si no es que el sistema lo estamos viciando. Y al final eso luego es muy complicado de tratar. No quiero que se me olvide una parte que voy a hacer fundamental para todos los capítulos, que es danos tu consejo, Irene. Danos esos últimos consejos que creas, igual que en las diapositivas cuando damos una presentación para médico, decimos mensajes para casa. Pues mensajes para casa el episodio de hoy por parte de la neuróloga. ¿Qué crees que hay que reforzar ahí en la gente que nos ve? A ver, un poco los tips como para llevar a casa. eh, Tener preparada la consulta cuando uno va al especialista. ¿Sí? Muchas veces la gente está esperando meses o incluso hasta un año para acceder a una primera consulta con el neurólogo. Y por ahí, y con, digamos, razones que son muy comprensibles, las personas están más centradas en necesito hacerme una resonancia, necesito saber qué hay dentro de mi cabeza, por qué me duele tanto la cabeza, tengo que tener un tumor, una malformación, y Que eso es poco frecuente. que es muy poco frecuente. Generalmente, en la mayoría de las cefaleas primarias no necesitamos una prueba de imagen, o si el paciente ya viene con ella, encontramos por ahí hallazgos más inespecíficos o que al paciente le generan más ansiedad, pero que no explican su dolor. Entonces, lo principal un poco es conocerse uno mismo, ¿sí? Esto de poder apuntar muy bien la cantidad de crisis, cuándo comenzó, los antecedentes, factores y demás que estuvimos abordando, y fármacos que nos resultaron positivos, qué cantidad de fármacos me tomo y apuntarlo. El registro visual y tenerlo, digamos, en un calendario, en algún prototipo, nos hace también tener un tanto de realismo de qué tanto nos afecta en el día a día, porque muchas veces subestimamos o sobreestimamos el dolor. Y El el diario. exacto. Y hablamos de todo este arsenal de gepantes, de ditanes, de monoclonales, de triptanes, de antiinflamatorios, pero la clave está en saber cómo utilizarlos, cuándo y por qué, de alguna forma. O sea, una visita especializada, ¿no? Sobre todo el acceder en tiempo y forma, ¿no? Ujú. Comentabas antes la importancia de no esperar muchas veces, no tener tanto miedo a cierto tipo de tratamientos o tratarse, y el acceder a los sistemas para que nos puedan diagnosticar. Y yo creo que lo que nos compete a nosotros, el darle la transversalidad, que creo que en todos los episodios aparece, el hecho de que un especialista a veces no llegamos y que necesitamos esta comunicación entre especialistas para, bueno, yo hago bien una cosa, tú haces bien otra, nos Ujú. pongamos en común y esa comunicación entre profesionales para que el paciente se sienta arropado. Exacto, es vital. Y que el paciente entienda que no hay un tratamiento estándar ni algo que funcione para todos. No hay milagros. No, no hay un milagro. Y cambiar un poco ciertos paradigmas, ¿no? Que no hay que aguantarse, sí, que por más que no esté un poco estigmatizado por tener una cefalea primaria, realmente es algo y una patología muy discapacitante que no se puede ver, pero que realmente merma mucho la calidad de vida. Y un poco esto de saber utilizar las herramientas o mm, el apoyo farmacológico que tenemos, sin olvidar que es fundamental y creo que es primordial las medidas y los hábitos que cambian realmente y que mueven la aguja en este tipo de temas. Creo que nos has traído bueno, creo que se ha entendido bastante bien, espero. Y bueno, la verdad es que hemos pegado un buen repaso. Creo que algo tan complejo como es el sistema nervioso, como es la neurología, que para mí sois de los especialistas que más conocéis el cuerpo. Y por supuesto, esa parte que para mí es, bueno, a mí es lo que más me gusta del ser humano, el sistema nervioso, la forma en la que sentimos. Cada uno, bueno, cada médico tenemos lo nuestro, hay algunos que les gusta el corazón, a mí me gusta el sistema nervioso y siempre me ha gustado. No soy neurólogo, pero siempre me ha intrigado mucho y nada, quiero agradecértelo y felicitarte porque has hecho una explicación que creo que la gente va a valorar mucho. Has traído algunos consejos fundamentales, brutales, que espero que a la gente le haya gustado. Y bueno, muchas gracias, Irina, de verdad. No, por nada, es un placer y a la medida que nos podamos acercar un poquito o bajar a un terreno fácil de explicar la neurología, bueno, se agradece un poco para poder tener una visión un poquito menos eh, Técnica. técnica, sí, o compleja Mm. de esta especialidad. Al final sí que lo es, pero
necesitamos un acercamiento hacia lo cotidiano y hacia un manejo más real de los problemas y de las patologías que pueden tener las personas. Gracias, de verdad. Y enhorabuena. De verdad, si os ha gustado, a todos los que nos veis, si creéis que nos ha faltado algo por ver, sin duda que sí, ya os lo digo yo, que hay mucha patología del sistema nervioso central. Hoy nos hemos centrado en las cefaleas, hemos hecho este atraco a Irina con las cefaleas, pero hay mucha más patología del sistema nervioso central que ven las unidades de neurología y que, si os ha gustado, estaremos encantados en verlas, en repasarlas y en aprender un poquito todos juntos sobre cómo podemos mejorar y sobre cómo podemos prevenir, que es un punto fundamental. Gracias. Recordad que esto no sustituye una visita con el médico, que esto simplemente es divulgación y que si sospecháis alguno de los cuadros que hemos comentado aquí, no dudéis en ir a visitar a vuestro médico de atención primaria o al especialista pertinente. Gracias, un placer. Si os ha gustado, pues ya sabéis, seguidnos y pronto os daremos más contenido. Gracias. Un abrazo a todos. Chao, chao.